Efesios capítulo 5. Hace un tiempo comenzamos a estudiar esta carta increíble que el apóstol Pablo escribió a los creyentes en la ciudad de Éfeso, en suelo de Turquía. Allí se había formado una congregación fabulosa con personas al igual que los hispanos del día de hoy, que habían salido del paganismo más craso y de las prácticas idolátricas más horribles y de un estilo de vida, bueno, ¿para qué vamos a mencionar? Pero en ese lugar llegó el mensaje de la cruz y hubo una transformación poderosísima. Y ahora el apóstol Pablo, que está en otra ciudad, está en Corinto, les escribe esta carta para alentarles y guiarles en esto que para mí lo que resume la carta a los Efesios es el plan de Dios para mi vida. Si ustedes ven en la internet, van al sitio nuestro, Realidad o Instituto de Liderazgo Cristiano, van a encontrar la serie de sermones bajo este título, el plan de Dios para mi vida. Porque lo que contiene Efesios es el plan de Dios para la vida humana antes que el pecado destruyera todo. Pero luego el pecado destruyó y Cristo vino a restaurarnos y ahora nos ofrece una vida transformada si aprendemos a confiar en Él y a seguir sus mandamientos. El apóstol ha estado enseñando sobre el tema cómo renovar nuestra mente, cómo llegar a ser personas diferentes por tener una conducta transformada mediante la renovación de nuestro entendimiento. Y ahora va a avanzar un paso más en este proceso de transformación increíble al cual Dios nos ha invitado a ustedes y a mí. Confío que todos podamos decir, gracias Señor por tu palabra, vamos a escuchar con atención, vamos a cerrar el celular y dejar de leer emails y ese tipo de cositas con las que nos distraen, y voy a escuchar pensando que tienes algo que decirme a mí. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos entonces. 5:1 de la carta de Pablo a los Efesios. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor. Así como también Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como aroma fragante. Pero que, acá la versión dice inmoralidad, yo voy a poner la palabra mejor fornicación, como dice la versión del 60, y toda inmundicia o avaricia ni siquiera se menciona entre ustedes, como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos. Es palabra de Dios. Allí tienen en la pantalla mi tema para esta mañana. Creo que es la frase que sintetiza mejor lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar en este párrafo tan rico que tenemos para nuestra consideración. Dime con quién andas y te diré quién eres. Todos conocemos el proverbio popular, ¿no es así? ¿Tiene verdad el contenido de este proverbio? ¿Es cierto lo que dice? ¿Es cierto lo que afirma? Absolutamente. Tenemos aquí un individuo. Yo no le conozco, yo no sé ni lo que piensa, ni lo que cree, ni las convicciones que ha aferrado, ni los valores que ha abrazado. Pero déjenme ver con quién se junta y yo sé inmediatamente qué es lo que hay en el interior.
No necesita que nadie me lo diga. Si veo una persona juntándose con los narcotraficantes, con las pandillas, con los peores estudiantes en la escuela, con los peor de lo peor, bueno, es evidente. Lo que lleva en el corazón hace que se sienta cómodo con quien se siente cómodo, con aquellos que corresponden a su estilo de vida. Por el contrario, si ve una persona que elige gente buena, positiva, próspera, que ayudan al bien de las comunidades, a mejorar, a cambiar para bien, bueno, es evidente que esa persona en el corazón tiene algo bueno. En esta mañana quiero cambiar un poquito el proverbio. Y voy a decir, dime qué sermón te gusta y yo te diré quién eres. Porque si usted esta mañana al leer este párrafo dice, cuánto me alegro que el pastor nos va a hablar de estos temas vitales, quiere decir que usted tiene el alma sana. Si usted me dice, gracias Señor por poner en los labios del pastor lo que tanto necesitamos en el día de hoy, voy a creer que usted tiene esperanza. Pero si usted al haber leído este párrafo dice, ahí viene de vuelta el chupasangre, y nos va a hablar de la ofrenda, de la dolorosa, esa que nos hace pasar todos los domingos, entonces voy a creer que su alma está en densas tinieblas y está en grave peligro. Mi oración es que usted tenga una chance en este día. Ojalá Dios se la conceda, porque Dios no se la da a todos. Por lo tanto, ruego a todos que escuchen con atención. Y si usted tiene al lado a alguno que está ahí con el celular molestando, le dé un cachetazo así en el coco y dígale, presta atención que es para tu bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta mañana, queridos, quiero comenzar con este tema tan importante. Esta gente había sabido lo que era el horror del ocultismo, las vidas destruidas. Habían practicado la magia negra y habían hecho daño a inocentes y habían matado gente que no tenía que morir. Conectados al poder del diablo y los demonios, así vivía la ciudad de Éfeso. Pero el Evangelio llegó y el poder del Evangelio transformó vidas. Y ahora estas vidas transformadas, Pablo quiere que vivan a la altura de la plenitud de lo que es Dios. Porque Dios vino a devolvernos todo lo que Adán nos perdió y llevarnos de vuelta del hoyo a las cumbres más altas de la excelencia y de la gloria de Dios. Y ahora nos va a enseñar en este párrafo a ser imitadores de Dios. ¿Y qué significa ser imitadores de Dios? Es por eso que en este párrafo yo encuentro básicamente 4 movimientos. El primero de ellos, Pablo nos va a hablar de la motivación para hacer este avance, para hacer este cambio. ¿Cuál es la motivación? Vean ustedes lo que leímos. ¿Qué leímos en el primer versículo y en el segundo versículo? Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Esta gente ha recibido un capital. Pablo dice, úsenlo para que crezca. ¿Cuál es la idea? Llegar a ser imitadores de Dios porque hay una relación que se ha establecido. Es el Padre y sus hijos. ¿No es notable acaso cómo una de las fuerzas más grandes que modelan nuestra conducta es el deseo de imitar a otros? Vaya para atrás, vaya a la niñez. ¿Se acuerda cuando se vestía como Superman? ¿Quién no lo hizo? Todos teníamos nuestros ídolos, nuestros modelos. Aprendíamos de la televisión, del otro del deporte. Y una de las fuerzas más grandes eran nuestros padres. ¿Quién no aprendió de papá? ¿Quién no aprendió a imitar a mamá? Todos lo hemos hecho. Es una de las bendiciones más grandes que tenemos si papá y mamá están en la dirección correcta. Entonces lo que dice aquí San Pablo es, a la luz de todo lo que han visto, sean pues, esa es la cláusula que conecta. Ahora ustedes sean. Esto es, vivan en plenitud una nueva etapa, siendo que imitadores de Dios, como hijos amados. Marquen bien, no exhorta a un grupo de enemigos, no exhorta a un grupo que no conoce. La palabra que Pablo usa acá es una palabra preciosa. Dice, como hijos amados. ¿Cuándo utilizó esa palabra Dios el Padre con relación a Jesús?
correctamente el día del bautismo. Cuando el Señor subió del agua, se escuchó la voz que decía, este es mi Hijo amado. ¡Qué título para el Señor! ¿Cuándo más se escuchó esa voz? Monte de Este es mi Hijo amado, escúchenle a Él. Y ahora, al mismo nivel del Señor Jesucristo, nos dice Pablo, el Hijo que ha aceptado a Dios en su vida está al nivel de Jesús. Ustedes se dan cuenta por qué los argentinos somos así, ¿no? Usted también, como hijo de Dios, tendría que andar con los hombros bien altos y con el pecho para afuera, diciendo, soy hijo de Dios, y no solamente que soy hijo, sino soy un hijo amado. Tú no eres un objeto de un tipo que te trata, ¿quién es usted? Eres hijo amado. Quiere decir que los ojos de tu Padre todos los días están sobre tu vida buscando bendecirte. ¿Un aplauso para el Señor? Se lo merece. Ahora, este es el modelo. Esta es la relación. Pero dice, sean imitadores. ¿Sabe cuál es la palabra original? Mímica. Ese es el término griego. ¿Ustedes alguna vez jugaron a la mímica? Todos alguna vez jugamos. Qué lindo juego, qué lindo entretenimiento. Tenemos que hacer con los gestos lo que no podemos expresar con las palabras y los otros tienen que adivinar. De acuerdo a nuestros gestos y acciones, tienen que llegar a la conclusión que no podemos decir. Esa es la palabra. Aquí Pablo nos está diciendo, sean imitadores, que el mundo se dé cuenta sin que abran la boca que ustedes son cristianos. ¡Qué cosa linda! Que por vuestras acciones todo el mundo se dé cuenta, esta es una persona distinta. Y entonces dice, anden en amor, versículo 2. Y dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Acá Pablo dice, anden practicando el amor de Dios como el amor que ustedes recibieron de Cristo. Esta palabra amor es un término muy grande, es un término muy rico. Habla de que Dios te vio a ti, me ve a mí, y a pesar de nuestras limitaciones, Él nos ama con amor eterno. Este es el amor de Dios que viene a llenar el corazón de los hijos que le reciben por la fe cuando el Espíritu Santo viene a vivir dentro de ellos. Y el cristiano ama con un amor sobrenatural. Ahora, ¿cómo se mide el amor? Por el sacrificio que estamos dispuestos a hacer. Yo le pregunto a usted, ¿usted ama a Dios? Me dice, sí, yo lo amo. ¿Qué sacrificio estás haciendo por tu Señor que dices amar? Nada. Y es medio difícil creer que entonces que tú amas a Dios o que le has conocido. Si ustedes leen y entienden lo que dice el apóstol, dice que Dios manifestó ese amor por el sacrificio que hizo por ti y por mí. De otra manera hubiera sido bla bla. Pero Cristo demostró su amor por nosotros en que Cristo murió por nosotros. Y Pablo acá dice, fíjense a sí mismo las cosas que dice. Aquí solo tendría para predicar un muy buen sermón. Porque dice que Cristo se entregó. Él tomó la iniciativa. Nadie lo llevó a la cruz. Él fue porque tenía que lograr algo que solamente Él sabía el alcance que tiene y la importancia que tiene. Y entonces fue Él que se entregó. Lo vinieron a buscar al Getsemaní y les preguntó a toda esta chusma inculta, ¿y ustedes a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Y cuando dijeron ese nombre cayeron todos a tierra, fulminados por un rayo. El Señor los podría haber dejado ahí diciendo, bien, no les dije. Pero Él dijo, esta es la hora de las tinieblas. Vamos. Y se dejó llevar a la cruz. Él se entregó. Nadie lo forzó. Dice más, que se entregó a sí mismo por ¿quiénes? Por ustedes y por mí. No lo hizo por Él. Él no necesitaba eso. Y dice ofrenda. Marque la palabra ofrenda. Esto quiere decir voluntariamente. Dentro de un rato vamos a pasar la ofrenda.
Y van a poner los que tienen el corazón dispuesto a hacer un acto de adoración y de inversión. Y dice que fue un sacrificio a Dios porque tuvo que pagar un precio espantoso. Ustedes y yo lo vemos sufrir los latigazos, la corona de espinas, el abandono del Padre. ¿Cuánto sufrió el Señor? Por amor a ti, por amor a ti, por amor a ti. Y nos dice que fue una ofrenda de olor fragante. ¿Por qué? Porque Cristo vivió la vida perfecta en obediencia al Señor. Cumplió todos los mandamientos, no le faltó ninguno. Por eso pudo ir a la cruz en representación de todos nosotros. Y fue una ofrenda de olor fragante porque fue una ofrenda voluntaria de amor. Entonces, ¿por qué ustedes y yo tenemos que ser imitadores de Dios? ¿Porque nos conviene? Sí, por supuesto que te conviene. ¿Porque vas a andar mejor en todos los órdenes de la vida? Absolutamente. Pero si esa es la motivación, es una motivación mundana y mezquina. Pablo nos dice, sean imitadores de Dios por lo que Él ha hecho por ustedes. Así que te voy a rogar que si eres cristiano, dejes de mirar a las circunstancias, al mundo, a tus hermanos, a todos, y comienza a poner tus ojos en Jesús. Porque Él es el que murió por ti. ¿Se comprende? Ahora, alguien va a decir, muy bien, pastor, yo estoy muy bien, soy un cristiano maravilloso. ¿Cómo puedo saber si estás creciendo como imitador de Dios? Este Pablo era un plomazo. En los versículos 3 y 4 va a hablar de las evidencias que ustedes y yo mostramos, por las cuales alguien puede saber que usted ama a Dios. Y les dije, a algunos no les va a gustar el tema esta mañana, porque Pablo va a hablar la sexualidad humana y el tema de pisto, mangos, platita, dinero. Y usted va a decir, pastor, me levanto y me voy si usted sigue. Bueno, lo siento mucho, muchachos. Esto es palabra de Dios. Dime con quién andas y te diré quién eres. Dime qué sermón te gusta y yo te digo quién eres tú. Ok, pónganse los cinturones de seguridad que entramos a zona de ventiscas. Ahora Pablo va a decir, pero si ustedes verdaderamente aman a Dios, entonces... Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre ustedes. No solo que no debe estar en vuestras vidas, sino que ni siquiera es tópico de conversaciones cuando se juntan las comadres o las comadrejas, no sé qué son. Marque cada uno de los términos. Porneia, primera palabra. Fornicación está traducida. No me gusta la traducción que leí, esta de las Biblias de las Américas. Dice inmoralidad. No, porneia. Usted ya se da cuenta de lo que está hablando el apóstol Pablo. Fornicación quiere decir toda práctica desviada de la sexualidad humana. Eso es lo que quiere decir el término original. No habla de adulterio. Si ustedes leen el Sermón del Monte, el Señor usó otra palabra, moxeia. Cuando dice que si alguien adultera, entonces viene lo demás. Acá no habla de moxeia, habla de porneia. Y ustedes ya se dan cuenta que es el término donde sacamos pornografía. ¿De qué habla el apóstol Pablo? De toda práctica desviada de la sexualidad humana. Y en el próximo término que va a usar, que es inmundicia, son cosas repulsivas, asquerosas, para las cuales no hay suficiente palabra y adjetivos para describirlas. Ahora alguien me va a decir, pastor, yo soy inocente. Yo no sé de lo que usted está hablando. Oh, comprendo. Nunca he visto una generación de gente tan pura de mente que no entiende lo que el pastor les habla. Pero por la duda, usted que está tan puro de mente, vamos a Levítico, capítulo 18. Levítico, capítulo 18. Tercer libro de la Biblia. Usted va a decir, ¿a dónde me pide que lea, pastor? Oh,
Levítico 18, vamos a leer desde el versículo 20. Después, no ahora, más tarde cuando llegue a casa leas el librito entero. Ahora se le va a despertar el morbo cuando leamos esto y va a querer leer el libro entero. Bienvenido sea. Dice, está hablando de regulaciones con respecto a la sexualidad. Vean lo que va a hablar el escritor, Moisés, bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. 20. No te acostarás con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Tampoco darás hijo tuyo para ofrecerlo a Moloc. Esto es lo que hacían las naciones paganas. Para tener poder, sacrificaban un hijo a los demonios. Ni profanarás el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. Marque la próxima palabra. ¿Cómo dice? Es un estilo cultural. ¿Cómo dice? Es una abominación. Esto es algo que el Señor repudia y castiga horriblemente. No tendrás trato sexual con ningún animal, contaminándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para tener trato sexual con él. Es una cultura del siglo XXI. Nadie tiene derecho a decirnos nada, please. ¿Cómo dice el Señor? Perversión. Qué interesante. No se contaminen con ninguna de estas cosas, porque por todas estas cosas se han contaminado las naciones que voy a echar de delante de ustedes. Estos eran los cananitas que estaban viviendo en Israel. Israel viene subiendo de Egipto y va a ejecutar un juicio sumario. Porque la tierra se ha corrompido, por tanto he castigado su iniquidad sobre ella, y la tierra ha vomitado a sus moradores. Pero en cuanto a ustedes, guardarán mis estatutos y mis leyes, y no harán ninguna de estas abominaciones, ni el nativo ni el extranjero que vino de Latinoamérica que reside entre ustedes. Porque los hombres de esta tierra que fueron antes de ustedes han hecho todas estas abominaciones y la tierra se ha contaminado. No sea que la tierra los vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que estuvo antes de ustedes. Porque todo el que haga cualquiera de estas abominaciones, aquellas personas que las hagan, serán exterminadas de entre su pueblo. Por tanto, ustedes guardarán mis ordenanzas, no practicando ninguna de las costumbres abominables que se practicaron antes de ustedes, para que no se contaminen con ellas. Yo soy el Señor tu Dios. Oh, pastor, ¿de dónde saca ustedes estas cosas? De la palabra de Dios, que hemos ignorado para nuestra propia destrucción, que hemos preferido taparnos los oídos para no oírla, para destruirnos, porque el diablo nos lleva con la mentira. Cuando hablamos de porneia e inmundicia, acá tienen un ejemplo. Sigan leyendo después. Ustedes me van a decir, pero ¿por qué habla Dios de estas cosas? Porque se practican. Y ustedes van a decir, pastor, ¿estas cosas se practican en Norteamérica? Absolutamente, señoras y señores. ¿Dónde viven ustedes? Años atrás, hace unos, ¿cuántos años? Comienzos de la década del 80, cuando el presidente Reagan llegó a la Casa Blanca, decidió formar un comité que le trajera un reporte del tema de la pornografía en Norteamérica. E invitaron entre ellos al doctor Dobson, que algunos de ustedes lo conocen porque tiene un programa de radio cristiana, Enfoque a la Familia, pero ya de hace décadas, y es un hombre que ha servido a Dios con integridad y excelencia por décadas ya. Y él fue parte del comité. Se arrepintió 1.000.000 de veces de haber sido parte del comité. Porque para ver lo que pasaba en Norteamérica le tocó recorrer y ver cosas que son indescriptibles. Yo no las puedo mencionar en este lugar. Pero todo lo que leímos es entretenimiento en muchos lugares aquí en esta ciudad y en toda esta nación. Todo lo que está aquí, todo lo que leímos, todo se está practicando. Y no me extrañaría que haya gente que está acá que lo haya hecho. No me sorprende.
Los jóvenes nuestros crecen sin moral, sin padres, sin temor de Dios, sin conocimiento, viven como bestias y al infierno se van como bestias. Esto es triste tener que hablar así, pero es la realidad. Es la realidad de todos los días. Cuando la Biblia habla de fornicación, está hablando de no a la homosexualidad, no al incesto, no a la bestialidad, que es lo que leímos de hombres y animales, o mujeres y animales, a las violaciones, a toda esta inmundicia que ha venido a la raza humana y que no tiene su origen en el corazón humano, sino en los demonios del infierno, que son pervertidos y perversos y groseros y asquerosos. Y se meten en la mente de los seres humanos y le dicen, anda y hace esto. Y ahí va. Esta era la gente de Éfeso. Pero ahora Dios le dice, señoras y señores, sean imitadores de Dios. Fornication, 0. Inmundicia, 0. Siempre viene algún vivo. Pastor, ¿dónde dice la Biblia que no tengo que mirar pornografía? Acá, pajarón. Acá te dice, no fornication, señores. Dios te ha dado un cerebro para quien pensar. ¿Hace falta que el pastor te diga, eso está mal? ¿Se dan cuenta? Vivimos en una sociedad de imbéciles. ¿Por qué lo digo? Porque el asunto de la pornografía comenzó, y por eso el presidente Reagan pidió la comisión, diciendo, es que si le diéramos a la gente pornografía, se satisfarían sus instintos y no habría más problema. ¿Se dan cuenta por qué usé la palabra imbéciles? Porque si usted mira pornografía, su instinto va a bajar o va a arder más con la pasión del fuego. ¿Los escucho? Vivimos en una sociedad que quiere enterrar la cabeza debajo de la tierra como un avestruz pensando, si votamos todos juntos en una de esas, el que está arriba dice, bueno, ustedes ganaron las elecciones, yo respeto. Yo te voy a decir, democrático, en los días de Noé, todo el mundo votó en contra del diluvio. Pero Dios dijo, acá hay un arca, el que entra se salva, el que se queda afuera se pierde. Y en el día de hoy, la cruz de Cristo es esa arca y el que la desprecia va a ser destruido. Si no la entendemos, lo siento mucho. Si usted dice, usted predica un mensaje de odio, no te estoy hablando por el amor de Dios, para que te salves. Para que te salves. En los días de Sodoma y Gomorra, democráticamente todos querían practicar las perversiones sexuales. Y Dios dijo, les voy a hacer una urban renewal. Ahí les mando el fuego y el azufre y no quedó ni el recuerdo. Damas y caballeros, no confundamos amor con debilidad o pan rallado con aserrín. Dios te da tiempo a ti para que le conozcas y te arrepientas. Pero tienes una cita con el Creador y te va a juzgar por tu pecado. No te olvides. Ahora dice avaricia. Avaricia. ¿Y qué tiene que ver la avaricia con Dios? No es que todos tenemos que trabajar y proveer para nuestra familia. No es que tenemos que producir para nuestros hijos. Bueno, mis hermanos, acá la Biblia habla mucho del uso del dinero. Pero hay dos palabras que son deformaciones pecaminosas y Dios las condena. Uno es la codicia, otro es la avaricia. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Codicia es el deseo de acumular. Más de lo que puedo gastar en toda mi vida. Y sigo, y sigo, y sigo. No me alcanza. Pasión por acumular dinero. Legal o ilegal no hace diferencia. Dinero, 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 dinero. Avaricia es no suelto, no suelto, no suelto. Codo de oro, codo de bronce, llámenlo como quieran. El tipo dice, tengo un cocodrilo, no meto la mano en el bolsillo ni loco. No, cuidado. Avaricia. Dios te bendice, te da la fuerza, te da la provisión, te da todo.
¿Y tú? ¡Ay, esos tontos que van a la iglesia y le piden la plata y la ponen! Ah, que eres tonto tú, ¿eh? Tú vives sin Dios. No consagres tu dinero a Dios. Y fornicario, avaro es todo lo mismo. Al mismo lugar se van, ¿eh? Tomados de la mano, ¿eh? Somos uno, camino ancho a la perdición, avaricia. Avaricia, tú no sueltas. Como te dije hace un rato, cuando pase la ofrenda vas a decirle, viene la dolorosa. Me levanto y me voy. Escuché la historia una vez de dos escoceses. Los escoceses tienen fama de ser los más avaros de la historia, del mundo. Y entonces tenían miedo de entrar al culto porque no querían poner en la ofrenda. Y habitualmente en el 99% de las iglesias, protestantes por lo menos, la ofrenda se levanta antes del sermón. Entonces los tipos estaban mirando de afuera a ver si había pasado. Cosa de entrar después que pasara. No vieron, el pastor pasó a predicar y los tipos se metieron. Claro, no contaban con la astucia del pastor, como yo que la paso después del sermón. Y cuando anunciaron, bueno, ahora vamos a recoger la ofrenda, ¡ah! Uno de ellos se desmayó. Y el otro amigo rapidito dijo, llamen 911, hay que auxiliarlo, vamos, y se fueron los dos y nos pusieron. ¡Vivan los escoceses! Todos los domingos veo a muchos de acá surgir así, pero Fórmula 1 practican. ¡Bum! Ofrenda y me voy. ¡Ajá! ¿Tú sabes lo que le estás haciendo al Señor y a tu alma? ¿Comprendes la gravedad del pecado? Que si tú tienes acá a alguien que está teniendo sexo con animales, dices, es un degenerado. ¿Y esto es igual que eso? Pensemos. Les lanzo el desafío, piensen. Por eso el apóstol sigue diciendo, no solamente estos 3 pecados, sino palabras deshonestas, necedades, groserías. Groserías, no groceries. Eso es otra cosa. Usted vaya y compre el grocery, pero en sus tratos personales, ni en la casa ni en la iglesia, deben escucharse palabras de este tipo. Historias sucias, chistes bajos, cosas asquerosas. Díganme, ¿en qué se deleita el sábado a la noche la gente del mundo? Exactamente en eso. ¿A qué se juntan a ver películas inmundas, a hablar cosas inmundas, cosas asquerosas? Groserías. Ese estilo de vida, Dios lo condena. Alguien que dice conocer a Jesús no puede vivir en ese estilo. Cuando la gente vive en ese estilo, demuestra que son hijos de Satanás. Y Dios nos dice, ustedes no son iguales a ellos. Yo los saqué de todo eso para que ahora me agraden a mí. Es por eso que dice que estas cosas no convienen. Porque ustedes y yo somos santos, dice. Y marque bien, no somos santulones. Somos santos porque Dios nos ve como santos, a sus hijos. Y quiero decirle también para ustedes que están mal informados por culpa de la religión popular, que no está hablando de los santos de museo. Porque en la presencia de Dios no hay creyentes que estén por arriba de otros. Al pie de la cruz somos todos igualitos. No lo olvide. Ninguno que vivió una buena vida tiene méritos para darle a usted y pasarle a su cuenta. El único que te puede poner en bien con Dios se llama Cristo Jesús, bendito sea su nombre. En este caso dice, como conviene a santos. ¿Quiénes son los santos? Todos los que confiesan el nombre de Jesús como Salvador. Y entonces dice, todas estas cosas no son adecuadas en un cristiano. Ustedes se deben caracterizar por acciones de gracias. Bueno, ahora piense usted cómo han sido sus conversaciones después que se va de la iglesia. ¿De qué habla después que se va de la iglesia? Acá el hermano Pablo nos está aconsejando. Miren, nosotros tenemos que aprender a crear un ambiente de aceptación para el Evangelio. Lo primero que tenemos que aprender es que
tópico de conversación en nuestra casa tiene que cambiar. El lenguaje tiene que cambiar. Dígame, ¿qué gana usted hablando de las últimas cochinadas del actual presidente? ¿Qué gana? Ensuciarle la mente a los hijos y decirle, si el presidente la hizo, ¿por qué no la voy a hacer yo? Mira, él le fue bien, está en la Casa Blanca. El pecado paga bien. No eternamente. No, de ninguna manera. Ustedes y yo tenemos una cita con el Creador y ahí no le vamos a tener que poner a un counsel que investigue si hubo collusion o no collusion. Él sabe todo. Porque todas las cosas están desnudas a los ojos de quien tenemos que dar cuentas. Entonces, sea sabio. Cuando hable con su esposa, piense, ¿qué temas puedo hablar con mi esposa en la cámara? ¿Qué temas puedo hablar en la sala con mis hijos? ¿Qué temas puedo hablar afuera? El necio habla las cosas de la sala delante de los hijos y delante de los extraños. Y de esa manera abre la boca y dice, necio, necio, con mayúsculas, subrayen. No, usted no habla de esas cosas. Si usted alguna vez tiene que hablar de las cosas de la iglesia, busque las cosas por las cuales puede dar gracias. Si usted es de los que siempre está viendo el defecto y la verruga, usted no es cristiano. Usted no conoce a Dios. Usted no conoce a Dios. Porque no puede ser que habiendo recibido bien conteste con mal. Señoras y señoritas, cuiden sus labios de las cosas que hablan, porque de ellas tendrán que dar cuentas a Dios. Se los digo a ustedes porque ustedes tienen la capacidad dada por Dios para hablar mucho más que lo que hablamos nosotros. Que en vuestros labios se escuche la alabanza y no el chiste con la hermanita o con las cosas que nos hicieron. Por favor, esto es palabra de Dios para ustedes. Y dejen ya de perder el tiempo caminando en el treadmill. Avancen, anden, dice el apóstol Pablo. Dejen atrás esas cosas. Y el apóstol nos va a enterrar de todo. Porque en el día de hoy, como les dije, hay gente que va de iglesia en iglesia buscando que les hablen temas lindos. Qué bueno, qué lindo. El apóstol nos dice una severa advertencia, versículos 5 y 6. Pero ustedes ya saben esto. Te lo tengo que volver a decir esta mañana. Que ningún fornicario o inmundo o avaro, las tres que nos dijo, ahí está, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahí está. Muéstrenme una persona que está practicando estas cosas y como les digo, noten bien, hay gente que decimos son feos, horribles, dañan hogares con la sexualidad. La avaricia no molesta a nadie, podemos acumular dinero, nadie nos va a decir nada. Pero Dios piensa de otra manera. La persona que agarra y no suelta, dice, eso es idolatría. Y estás de la misma manera que si te postraras delante de Buda, te estás postrando delante del dólar. Y yo te voy a condenar y te voy a castigar. Te quedas fuera del reino. Te quedas fuera del reino, no tienes herencia con el Señor. La herencia es para los que le pertenecen a Él, no para los que viven como a Él se le da la gana. Y luego sigue diciendo algo peor todavía. Que nadie los engañe con palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué viene? La bendición de Dios. Ah, mis hermanos, nadie quisiera practicar, recibir la ira de Dios. Ah, mi Dios es maravilloso, es bondadoso, es toda misericordia, perdona, perdona, perdona. Nos abraza, nos deja salirnos con la tonta tantas veces. Pero llega un momento que dice, hijo, estás confundiendo. Y ahora llegó el momento del castigo. Ah, qué triste es cuando Dios pega. Alguien dijo, los molinos de Dios se muelen extremadamente lento. Pero cuando terminan el proceso del grano no quedó ni el recuerdo. Alguien me va a decir, pastor, usted predica un Dios a que hay que tenerle miedo. You got it. You got it. Usted la entendió, dese un aplauso a sí mismo, soy inteligente. Porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor.
El hombre que no conoce a Dios camina por la vida sin temor. Se ha subido al Titanic, va rumbo al fondo del océano, pero es sábado a la noche, es domingo a la noche. Pero el domingo en la madrugada el Titanic va a pegar contra el iceberg. Y acá lo que dice es, la ira de Dios desciende. La ira de Dios. ¿Sobre quiénes? Los hijos de desobediencia. Esta mañana en este lugar hay dos sectores. ¿De qué lado está usted? ¿De qué lado está allá? Yo no lo sé definitivamente con muchos porque no les conozco. Sé de muchos que son hijos de obediencia y tienen bendiciones crecientes. Pero todo el grupo humano siempre están los otros también, los hijos de desobediencia. Y son los que sufren el castigo. Ahora Pablo concluye el párrafo diciéndonos, guarda, que nadie los confunda, que nadie los engañe. Y entonces nos da una exhortación final, versículo 7. No sean, pues, partícipes con ellos. Usted dice ser imitador de Dios. Este espejo que nos puso, fornicación, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, truhanerías, ¿cómo estamos en ese punto? Creo que necesitamos tal vez muchos de nosotros en esta mañana, que estamos acá, que están allá, que están donde estén, reconciliarnos con Dios y pedir perdón, mientras la gracia de Dios se extiende a tu vida. Para mí siempre me gusta concluir con dos ejemplos, es decir, con desafíos contemporáneos, porque alguien me va a decir, bueno, si no entendieron todo lo que estoy hablando, les voy a dar dos ejemplos contemporáneos. El primero es Hugh Hefner. ¿Lo conocen? Uno, menos mal. No conviene conocer a Hugh Hefner. Yo no sabía quién era. Un día dejé a Francis en Blair, volví a casa y en la radio que venía escuchando, ni sé qué emisora era, dice, tenemos una entrevista con Hugh Hefner. Alguien que la madre soñaba que fuera misionero, pero fue el fundador de la cadena Playboy. ¡Ah, la pucha! Dije, bueno, vamos a escuchar de qué se trata. Y efectivamente, este hombre, que ya está en la eternidad, nació en un hogar piadoso cristiano. La madre anhelaba que fuera un misionero que llevara al resto del mundo las buenas noticias de salvación que hay en Cristo Jesús. Pero en la adolescencia, Hugh Hefner tuvo un punto que marcó su vida. Contó en esa entrevista. Un sábado a la noche fue un baile y parece que fue vestido de una manera ridícula y un grupo de chicos le dijeron de todo. Y le dijeron, nunca una mujer te va a llevar el apunte a vos. Y ese momento lo marcó y dijo, ¿así? ¿A que ninguna mujer me va a llevar el...? Ah, ok. Y entonces comenzó con su cámara y levantó el imperio que levantó. Aprovechó muy bien el negocio del diablo. Fornication de todo tipo, color, nivel. Y ahora contaba, dice, no, ahora ya tengo más de 80, estoy scaling down. Antes tenía 7 conejitas, ahora tengo 3 solamente. Y le preguntaron, pero su madre quería que usted fuera misionero. Sí, dice, pero fui misionero de otra clase. Y con una riéndose de su mamá, dice, sí, no, esas cosas no eran para mí, esto es mi vida. Muy bien, Hugh. Hoy Hugh no está más, está en la eternidad. Hizo fortuna con el negocio de la prostitución, porque otra palabra no se puede usar. Amasó capitales inmensos. ¿Para qué usó esos capitales? Para nada. Para maldecir mujeres y hombres en todos los niveles y en todos los hogares. Ustedes saben, señores, lo que es tener un marido que está adicto a la pornografía. Es doloroso, ¿no? ¿Qué precio que paga usted con ese canalla? Usted es un objeto para él. Usted no vale. La pornografía. Hugh, ¿pero dónde quedaron esos billones de dólares? Who knows? No ayudaron a nada. Es plata maldecida y es plata que maldice. Si Hugh Hefner hubiera venido acá y me dice, pastor, le regalo toda mi fortuna, le digo, tu dinero perezca contigo, que se vaya al infierno contigo. Porque si usted toca ese dinero, Dios lo maldice a usted. Eso es dinero del diablo.
Hugh Hefner. Fornication, avaricia. Quiero terminar con un ejemplo un poco más positivo. Este sí me gusta más. ¿Conocen a este señor que les presento? ¿Cuántos conocen a ese hombre? ¡Ah! ¡Qué sorpresa la mía! Bueno, siéntanse bien, yo tampoco nunca había visto una foto esta noche. Se llama Ray Kroc. ¿Saben quién es? Bueno, estoy seguro que ustedes todos, sin faltar uno, han entrado en sus restaurantes por lo menos 1000 veces. ¿Qué pudo haber fundado este señor? El fundador de McDonald's. A ver la próxima foto, ahí está su señora. Ray hizo billonadas de dólares con esta mina de oro que encontró, que es McDonald's. Pero Ray ya está en la eternidad. ¿Y qué iban a hacer con semejante cantidad de millones? Su buena esposa, que es esta señora Joan, hay una foto más, Chris, gracias. Ahí está la historia de él, si la quieren leer alguna vez. Pero lo más importante es que esta señora, viendo la fortuna impresionante que habían hecho, hace unos 10 años atrás, al Ejército de Salvación le donó $2.000 millones. Y uno dice, vamos a la próxima. En muchos lugares de Norteamérica, ahí tiene el edificio viejo del Salvation Army con el escudo, el que está atrás de la señora, y ahí están los centros que se han construido con el dinero de los Kroc, porque comprendieron que en la vida lo que Dios nos da es para bendecir a otros. Y que por lo tanto, en San Diego, en Los Ángeles, San Francisco, en todo Norteamérica, en este día ustedes pueden encontrar los centros Kroc como testimonio a alguien que Dios lo bendijo con billones y dijeron, Dios me los dio para que bendiga la raza humana. Yo sé que alguien me va a decir, sí, pastor, si yo también tuviera $2.000 millones, también le daría al Señor. No te engañes. La avaricia no tiene nada que ver con billones de dólares. Hay gente que no puede dar ni 25 centavos porque son más avaros que el mismísimo diablo. No te engañes. Esa ofrenda que tú vas a pasar al lado tuyo hoy va a decir quién eres tú. Va a ser la medida de tu amor a Dios. Porque si no das sacrificialmente, como el Señor nos enseña en este párrafo, ¿qué clase de imitador eres? ¿Se dan cuenta? Mis hermanos, cuando Dios nos da estos mandamientos, no es para nuestra miseria, es para nuestra abundancia. No es para nuestra infelicidad, sino para la felicidad suprema. Por eso San Pablo nos dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Estás imitando a Dios? ¿Quieres imitar a Dios? ¿Quieres que tu vida sea una ofrenda de olor grato a Dios? Como el Señor lo fue. Y que de esa manera un día te presentes y digas, Señor, nací en un hogar pobre, en bancarrota, no tenía ni para vestirme ni para comer. Pero Señor, tú me bendijiste y me prosperaste. Y ahora soy tu hijo. Y lo poco con lo mucho que tenía, lo di todo para ti, Señor, y bendije a otros. Y el Señor se va a poner de pie, te va a dar un aplauso gigante y ese día vas a saber lo que es el gozo de estar del lado de los ganadores y no viviendo el engaño que termina con la ira de Dios. Por eso en el día de hoy, hermanos amados, amigos, todos, please, que la palabra del Señor en tu corazón sea, yo quiero ser un imitador de Dios. Y desde este día en además voy a imitar al Señor. Señor, dame tu gracia, dame tu poder, ayúdame. Soy débil, caigo, tengo tentaciones. Todos las tenemos. Pero más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Por lo tanto, familia de Dios, levantémonos en este día, pongámonos de pie y digamos, en el nombre de Jesús, voy a ser un imitador de Dios. Sea la paz de Dios sobre tu vida y su bendición de manera creciente siempre. Nos ponemos de pie.